Buenos días, hoy 13 de mayo de 2020 traemos a tu canal La Carreta de Igor contenido para la asignatura de religión. Este contenido, como se había prometido, está destinado a mis estudiantes de grado octavo que cursan conmigo esta asignatura. Antes de iniciar con el tema de hoy, quiero dar las gracias a mi hijo Danielín Martínez Franco por la edición de los videos y a mis estudiantes de los grados 10º y 11 por estar atentos al contenido publicado aquí y a las actividades que coloco en mi blog, en mi sitio web en wix.com. Dicho esto, bienvenidos y bienvenidas a esta entrega de La Carreta de Igor. Hoy contenido sobre el budismo. Esto se llama El camino a la iluminación. El budismo es una de las religiones más practicadas en el mundo, generalmente y mayoritariamente en Asia. Y para hablar de sus orígenes debemos remontarnos a un personaje llamado Siddhartha Gautama Buddha Sakyamuni o Sakyamuni, quien vivió entre los siglos V y IV antes de Cristo. Aunque la fecha de su nacimiento y de su muerte son inciertas, algunos historiadores las databan entre el 563 al 483 a.C., pero investigaciones más recientes datan su muerte entre el 486 y el 483, incluso algunos hasta en el 411 al 400 a.C. Bien, Siddhartha Gautama fue hijo de un matrimonio entre un cacique local y la hija de un cacique de una tribu rival. Rodeado de riqueza y lujo, renuncia a todo para llevar una vida asceta y buscar la verdad y la iluminación, emprendiendo un largo viaje. Así va naciendo esta doctrina o esta religión que a la fecha, como se dijo, era una de las más practicadas en el mundo. Gautama, Buda, que quiere decir el iluminado, nace en la provincia de Lumbini, en la frontera entre Nepal e India, y recorre toda la llanura gangética formando comunidades a lo largo de su viaje en Shravasti, Sarnath, Kushinagar, Vaishali, Rashir, Bodh Gaya, Sankasa, y obviamente su influencia se extiende mucho más por el territorio indio. Bien, Siddhartha Gautama, el Buda, enseñó un camino medio entre la complacencia sensual y el ascetismo estricto que se practicaba en algunos lugares de la India. Este camino espiritual incluía entrenamiento ético y prácticas meditativas. También criticó las prácticas de los sacerdotes brahmanes, sobre todo en lo referente al sacrificio de animales. Tras su muerte, la comunidad budista que había formado a lo largo de su vida y de sus viajes compiló sus enseñanzas en colecciones, los discursos o sutras y los códigos monásticos Vinaya. Las generaciones posteriores compusieron textos adicionales como tratados sistemáticos con el nombre de Abhidharma, algunas biografías de Buda y algunas colecciones de cuentos populares conocidos como Jataka y discursos adicionales o sutras Mahayana. Sobre la doctrina del budismo, digamos que esta doctrina se centra en 4 verdades, 4 nobles verdades como se conocen. Para hablar de estas verdades nos servimos del trabajo de Marian Calvo, publicado en SlideShare en 2007, y que también hace referencia al trabajo de Katari Ayarayanaxkani. Empecemos con esto de las nobles verdades, de las 4 nobles verdades. La primera noble verdad:
la verdad del sufrimiento. Nos dice Buda que la noble verdad acerca de dukkha, el sufrimiento, es esta: el nacimiento, la vejez, la enfermedad, la muerte, la unión con lo que uno no ama, todo esto es sufrimiento. La separación de lo que uno desea es sufrimiento. No lograr lo que uno desea es sufrimiento. La frustración es sufrimiento. En suma, estos son los 5 agregados del apego. Estos agregados del apego son dukkha, son sufrimiento. La segunda noble verdad habla del origen del sufrimiento. Esta noble verdad acerca del origen y de la causa del sufrimiento es la sed, es el deseo, que se dice tana, y que conduce a la existencia y al devenir reiterados. Está ligada a la codicia pasional y halla deleite en todo lado, es decir, esta sed de los placeres de los sentidos, la sed de existencia y de devenir y la sed de no existencia, ese sentimiento de autoaniquilación, todo esto es deseo, todo esto es causa del sufrimiento. La tercera noble verdad habla de la cesación del sufrimiento. Esta verdad acerca de esa cesación, de esa supresión, de ese fin del sufrimiento, de dukkha, es la completa cesación de esta mismísima sed, dice el Buda. Es decir, la supresión de todo deseo, es desistir, es renunciar y emanciparse y despegarse de esta sed, desprenderse de todo deseo, dejarlo atrás. La cuarta noble verdad, ya conociendo el origen del sufrimiento, nos va a hablar del camino que conduce a la cesación del sufrimiento. Esta noble verdad acerca del sendero que conduce a la cesación de dukkha, es decir, a la supresión del sufrimiento, es el noble óctuple sendero o el camino óctuple, que consta de la recta o la perfecta comprensión, del recto o del perfecto pensamiento, de las rectas o las perfectas palabras, de la recta o la perfecta acción, de los rectos o los perfectos medios de vida, de subsistencia, del perfecto esfuerzo, de la recta atención o de la perfecta atención y por último de la recta o de la perfecta concentración. Veamos un poco cada una de estas etapas del camino óctuple, el camino hacia la iluminación. Empezamos con la primera etapa que podemos llamar la visión perfecta. Bien, esta etapa es el inicio del camino y hace referencia a la intuición espiritual, más en el modo de una experiencia, de un aprendizaje que el de un simple y mero acercamiento intelectual. No se trata de una curiosidad simplemente. Sin esta intuición nada puede ocurrir, pues ella permea nuestro ser, transformando la emoción, el habla y cada una de las cosas que nos van configurando como seres. Todo esto hasta que finalmente emergemos renovados y con una conciencia luminosa, compasiva y libre. La segunda etapa del camino hacia la liberación y hacia la cesación del sufrimiento es la etapa de la perfecta emoción o de la emoción perfecta. Esta etapa se caracteriza por el hecho de que nuestra intuición sobre la verdad de las cosas ya ha entrado en nuestro yo emocional y por lo tanto desde allí podemos entrar en transformación.
Esto lo hacemos eliminando todo rastro de deseo neurótico, todo sentimiento de odio, de crueldad, para poder desplegar amor, compasión, alegría por la felicidad ajena y una profunda tranquilidad y una generosidad sin límites. La perfecta palabra o el habla perfecta o la recta palabra, en esta etapa se describe un habla que es verdaderamente afectuosa y útil. Un habla que fomenta la concordia, la armonía y la unión. El cultivo de esta habla veraz y positiva nos abre todas las puertas hacia adentro y hacia afuera. Nos permite también profundizar en el camino que estamos recorriendo. Nos hace trabajar retrospectivamente con nuestros sentimientos. Nos lleva a nuestro propio autoconocimiento y al conocimiento de nuestros hábitos sociales y también al autoconocimiento de nuestras propias proyecciones. La cuarta etapa del camino es la perfecta acción. Para el budismo las acciones deben estar hechas a voluntad. Y esto según el estado mental en el que nos encontremos. Solo así las acciones serán éticamente hábiles o éticamente torpes. Pues el budismo no distingue bajo los términos de una acción buena o una acción mala. ¿Ya? Distingue sí entre acciones hábiles o acciones torpes, sentimientos hábiles o sentimientos torpes. Si la mente, por ejemplo, está llena de odio, enfado, rabia, frustración, resentimiento, las acciones serán torpes. Si por el contrario el estado mental que sustenta las acciones está basado en la creatividad, en la amabilidad, en la bondad, la generosidad, la claridad, bien, el resultado serán acciones desprendidas, realizadas con sabiduría y sin ofuscación ni confusión. Estas serán acciones éticamente hábiles. La perfecta subsistencia es la quinta etapa del camino y habla de los medios para vivir, de los medios para vivir o sobrevivir en medio del sufrimiento. Esta quinta etapa plantea cómo debemos llevar nuestra subsistencia, es decir, qué tanto realmente necesitamos para vivir una vida tranquila, en armonía con los demás, generosa y libre. La perfecta subsistencia va de la mano con lo alcanzado en las anteriores etapas. Hace referencia al trabajo honrado, a no pasar por encima de los demás para alcanzar bienestar. Por ejemplo, vender armas o traficar con seres vivientes, vender tu cuerpo, comerciar con la vida ajena, vender drogas o ganarse la vida asesinando o ganarse la vida a punta de engaños, a punta de traiciones, a punta de sembrar sufrimiento y de llenarte de sufrimiento. Todo esto es contrario a una perfecta subsistencia. La perfecta subsistencia debe alimentar todo tu ser sin que ello sea causa de sufrimiento. La sexta etapa es la etapa del perfecto esfuerzo. En esta etapa se nos dice que la vida espiritual que estamos desarrollando debe ser una vida activa. Es decir, la vida espiritual es acción. Una vida en la que se debe estar mental, espiritual y estéticamente activo. En esta etapa nuestro ser ha de cumplir 4 pasos. Primero, prevenir el surgimiento de estados mentales torpes o negativos. Rabia, ira, dolor, pereza, frustración. El segundo paso es erradicar los estados mentales torpes que ya tenemos y que son obstáculos para nuestra liberación. Es decir,
toda esa carga de vicios, toda esa carga de malos hábitos, toda esta carga negativa de rencores, etcétera, que llevamos con nosotros. Hay que dejarlos, hay que sacarlos de nosotros. Bien, el tercer paso es el desarrollar estados mentales hábiles que aún no han surgido. Son estados de elevación de la conciencia a través de la meditación. Y el cuarto paso sería mantener esos estados mentales hábiles que a partir de la meditación o que a través de la meditación y de la elevación de la conciencia ya han surgido en nosotros y así vamos desarrollando nuestra conciencia. La siguiente etapa, la séptima etapa, nos habla de la perfecta atención o de la recta atención. Esta atención es consciente, es una atención sobre las cosas, es una atención de no andar dispersos, es decir, es estar atento a todo, estar enfocado, no estar disperso, no estar perdido. Básicamente esta atención es memoria y no olvido. Esta atención nos enseña a ser constantes y ver por nosotros mismos y perseguir el desarrollo de nuestro espíritu y nuestra mente. Esta atención consciente en las cosas, en uno mismo, en los demás y en la realidad. Allí es donde se manifiesta. Allí es donde debemos colocarla. Al tener puesta esta atención en las cosas, nos vamos librando del velo de la subjetividad. Al ponerla en uno mismo, purificamos nuestra energía psíquica. Al enfocarla a los demás, nos estimula y nos hace menos egoístas. Y al ponerla sobre la realidad, crecemos y transmutamos. La última etapa del camino óctuple, del camino hacia la liberación del sufrimiento, hacia la cesación del sufrimiento, es la etapa de la perfecta concentración. Esta etapa refiere a la conquista de un estado de absoluta quietud meditativa. Es, digámoslo así, el establecimiento de todo el ser en cierta disposición de conciencia o de iluminación. Esta es la etapa del estado del Buda, del iluminado. El estado del ser establecido en la realidad donde ya no experimentamos ni odio, ni deseo, ni pereza, ni ansiedad, ni ninguna duda corrosiva que nos pueda dañar. En este estado no hay huella alguna de condicionamiento del deseo material ni de apego a lo transitorio de las cosas. Este es el estado del más alto y alcanzable desarrollo espiritual. Aquí termina el camino óctuple, anunciado en la cuarta noble verdad, para acabar con el sufrimiento. Estas enseñanzas, digámoslo, son la estructura vertebral, son la columna vertebral del budismo, de un budismo, digámoslo, práctico, de un budismo cuyas enseñanzas pueden practicarse en la vida diaria. Ya para concluir, diremos que este camino que hemos recorrido por la columna vertebral del budismo, bien, nos ha enseñado que esta forma de religión, porque es una forma de religión, nos conecta de una manera más íntima con nuestro propio ser y nuestra propia existencia, en tanto que obviamente nos va relacionando de una manera mucho más abierta y nos pone en un estado más abierto hacia el mundo.
Sé que nos hemos saltado algunos aspectos importantes como las divisiones al interior del budismo. No hemos hablado del budismo propio de Nepal, tampoco sobre los ciclos de vida, muerte y reencarnación, es decir, todo lo que viene siendo el ciclo del samsara, y también hemos dejado aparte algunos aspectos teológicos que bien podrían estudiarse de manera más libre. Ya, volviendo pues a lo que importa, habría que decir que el budismo, tanto que religión, ofrece una guía espiritual y ética más abierta que otras religiones, en tanto que mira la vida como un ciclo. Y dentro de esa vida es posible recorrer en parte ese camino que lleva al fin del sufrimiento, que es la causa de todos los males y que es consecuencia directa del deseo, de la sed, de taná. Las enseñanzas budistas nos exhortan a soltar todo aquello que nos causa dolor, angustia, ansiedad, sufrimiento en términos generales y que no nos deja crecer espiritual y mentalmente. Una enseñanza excelente. Bien, damas, caballeros, hasta aquí esto llamado el camino a la iluminación. Muchas gracias. Recuerden suscribirse al canal, activar notificaciones, dar me gusta al contenido y comentar. Nos vemos pronto. Chao.